Bueno, ay, Vero, qué lindo verte, qué lindo verlos a muchos de las que estamos viendo acá, qué lindo los que están conectados por YouTube también, bienvenidas y bienvenidos. La verdad es que sabemos que hay algunas personas que están teniendo dificultad, nos han avisado que hay un problema de conectividad acá en la ciudad y que hay personas que están tratando de conectarse y no están pudiendo, lamentablemente. Pero bueno, por suerte vamos a tener grabada, como en todas las ocasiones anteriores, la sesión, así que la podemos compartir. Bueno, les doy la bienvenida, les damos la bienvenida oficialmente ahora, después de todos los arreglos y cuestiones técnicas, que hay que prestar atención en estos nuevos formatos de encuentro, y darles la bienvenida con mucha alegría a con alegría de quienes nos visitan y con un poco de nostalgia porque ya es el cierre, increíblemente, después de este ciclo 2020, el sexto ciclo de diálogos en la comunidad, que además es una alegría enorme que otra vez nos esté acompañando Gaby Rodríguez Querejazu, que es nuestra madrina del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, y que además es de quien hemos tomado, entre muchas otras experiencias, el modelo de este ciclo de talleres que sigue dándonos muchas satisfacciones y siendo ya parte, ya no solo ahora de la comunidad de Paraná, sino que se ha expandido gracias a la virtualidad. Gracias, Gaby, por conectarte y acercarte para compartir este taller con esta querida amiga en común, Lola. Por supuesto, como corresponde. Y bueno, decía que mucha alegría de poder compartir este espacio y de llegar a este momento, que parece, bueno, complicado a veces en la conectividad, y aún así hemos logrado realmente acercarnos. Así que muy felices, muy agradecidas, sobre todo muy agradecida de todo lo que podemos compartir, gracias a esto que nos brindan quienes nos ofrecen los talleres en Diálogos en la Comunidad. Ahí se está acercando otra querida amiga. Eh, una de las que no está pudiendo conectarse es Malvina, que estaría asistiéndome en hacer también las admisiones, por eso estoy así mirando, perdón que me distraiga. Así que para no demorar, le voy a dar la palabra, mientras yo sigo, se siguen sumando personas a esta ronda virtual. La voy a invitar a Cecilia Pautazo, la defensora adjunta de la ciudad de Paraná, de la nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, que estamos muy contentos de que pueda compartir con nosotros. Está Marcia López también, la defensora titular, creo que está Marcia, sí, ahí está saludando Marcia. Y Cecilia Pautazo nos va a dar la bienvenida. Ujú. Buenas, muy buenas tardes. La verdad que muy feliz y orgullosa de que me permitan participar de este taller. Quiero decirles que mis primeros vínculos con la Defensoría fue justamente en diálogos con la comunidad, y allí nació un poco, Chicos, vengan por gracias a que Irina favor. también, hola, Si hay algún gracias micrófono a que abierto. Irina, bueno, es muy, ¿Qué eh, pasa? Ah, la verdad que muy generosa en invitar y insistirte en que participes, en que te va a hacer bien y en que es interesante. Nació también mi interés por la Defensoría del Pueblo, y hoy me encuentro en este lugar desde la Defensoría adjunta, con Marcia López como defensora titular, con Ligia Blanco como defensora de adultos mayores, y con Irina, nada más y nada menos que haciendo un equipo de 4 mujeres con mucho compromiso ciudadano, con mucha entrega. Así que para mí la verdad que es un honor poder estar aquí también con ustedes, que conocen tanto, que tanto tienen para brindar. Así que les agradezco que participen en esta capacitación, que no hace más que expandir nuestros corazones, nuestros conocimientos, nuestra cabeza también. Así que las abrazo en esta virtualidad, y enormemente agradecida. Gracias, Ceci. Bueno, como siempre les pido que nos presentemos todos. Está bueno que sepamos con quiénes estamos
compartiendo este espacio y este tiempo. Ahí nos está saludando Sandra desde la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, Córdoba. Si quieren contarnos y saludarnos desde dónde se conectan, porque sabemos que hay personas que no son de Paraná, y los de Paraná también, si quieren saludarnos, así sabemos de dónde están. Zoe la veo desde su casa, pero Zoe es una persona con quien trabajamos en el Centro de Salud Belgrano. Vero de Barriletes, ahí se contacta Sandra de Concepción, Uruguay. Está buenísimo si nos pueden saludar desde Villaguay, buenísimo. Barriletes es un espacio con el que hemos compartido más de una ronda, así que me alegra muchísimo verte por acá, Vero. También hay mediadores y mediadoras conectadas desde Cerrito, de acá cerquita. ¿Desde dónde más o a qué se dedican para contarnos y para que también sepan Celia y Lola con quiénes compartimos? Ah, Violeta desde Buenos Aires, docente y abogada del Niño de Mar del Plata. ¡Qué bueno! Buenísimo, Violeta. Valeria desde Asencamp, provincia de Entre Ríos, más de Villaguay, genial. Ah, me tengo que fijar también, a ver... nos están saludando también, tenemos 12 personas conectadas en YouTube, que nos avisan que están con complicaciones, están desde María Grande, ¿desde dónde más están en YouTube? Así también los podemos saludar. Nos saluda Marcia, la defensora. Y bueno, vamos a María Elena, supervisora de nivel inicial. Ileana de Paraná, sí. Lorena, docente especial, buenísimo. Bueno, la idea de este espacio es justamente que podamos encontrarnos. Norma y Vanina, que están juntas, buenísimo. Mónica desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, genial. Nos conectamos de distintas maneras, ¿vieron? Las redes y las rondas nos permiten esto de generar muchas conexiones, y eso está buenísimo. Y además con muchos de ustedes nos venimos encontrando en rondas anteriores. Entonces también eso es muy rico para todos. Y ahora vamos a tener este lujo que nos damos. Suena feo decir gracias a la pandemia, pero la verdad es que es gracias a eso que este ciclo se convirtió en virtual y que hace que nos podamos dar este lujo de compartir con Lola Montejo y con Celia Pasos, mediadoras de muchísima experiencia, pero que se han especializado estos últimos años, este último tiempo, ya un buen tiempo, en los círculos de diálogo, círculos de conversación, y especialmente nos pusimos a conversar con Lola y con Celia sobre esto de cómo brindar este recurso de los círculos y lo que implica la modalidad de conversar en círculo a cualquier persona que trabaje con grupos, que pueda generar este tipo de espacio como modo de relación. Así que yo no voy a hacerles una presentación de Lola y Celia, porque se nos iría mucho tiempo. Ambas nos pueden contar lo que quieran de ellas ahora brevemente, pero además a ustedes les ha llegado el currículum, porque hacemos así para no tomarnos mucho tiempo, porque siempre tenemos un lujo de docentes que nos acompañan. Y vamos a ir directo a la conversación. Les cuento que nosotros conversamos mucho. Les cuento, por ejemplo, para que sepan que Lola y Celia no se conocían hasta hace unos meses que empezamos a conversar de esto, porque a mí se me ocurrió que podemos juntarnos y conversar. Y la verdad que hemos tenido unas conversaciones bellísimas, riquísimas. Y esto ha hecho que podamos conocernos mutuamente en los trabajos que cada una está realizando, y que podamos compartir a partir de ahí esta idea de que el espacio de hoy es una conversación también. Principalmente para conocer lo que traen Lola y Celia para compartir, pero también a partir del chat que ustedes también puedan intervenir. No abriremos todo el tiempo micrófonos porque se nos desordena mucho y es poco el tiempo, pero sí que puedan participar con preguntas o comentarios en el chat, tanto por acá como por YouTube. Así que yo les voy a hacer la primera pregunta de la conversación y se abre para que fluya. Así está de programado este espacio, que es una programación, no crean que no. La primera pregunta es cómo, siendo mediadora, que reunimos a personas, a 2 o 3 personas en un conflicto en particular, pasaron a especializarse y trabajar y enamorarse, por lo que yo me di cuenta conversando con ambas, de los círculos.
Puede empezar la que quiera. Celia, abrimos micrófonos. ¿Quieres empezar, Celia? No, te sigo. ¿Sí? Mira, Sí. yo sé que vamos directos a la pregunta, pero Sí. Hay que dar un espacio para agradecer la invitación a Paraná por todo, desde que os conocí en el 2012 por allá en un asadito en el Colegio de Martilleros, y felicitar a esta defensoría llena de mujeres, ¿sí? Y por supuesto que el poder compartir, Irina, con Celia desde el mes de agosto estas conversaciones, así que vaya eso por delante, ¿sí? Y ahora si queréis ya puedo contestar un poquillo, puedo empezar a contestar a tu pregunta, ¿sí? Mira, yo soy mediadora comunitaria, he de decir también que todo mi entrenamiento y mucho. Bueno, la base de mi aprendizaje fue en el Centro de Mediación de Morón, ¿sí? Que lo recordaréis, Gaby que está por aquí, y Irina también, todas las idas y venidas. Y bien, me formé como mediadora comunitaria, y como mediadora comunitaria una de las cosas que pasa es que juntas a gente a hablar, porque lo que hacemos es interpelar a la gente para que hable de sus cosas. ¿Qué me pasó a mí con el tema de los círculos y concretamente con todo lo que tiene que ver con las prácticas restaurativas que tiene como centro los círculos de diálogo? Bueno, pues cambiaron mi visión y ampliaron mis herramientas para poder llegar mucho más a la gente y para poder dar la voz a la gente de una manera mucho más fácil. No sé si con esto contesto a la pregunta, Irina, pero era, ¿no?, un poco presentarme y cómo llegué a esto. Bueno, pues me ha cambiado un poquito las gafas de ver la mediación. Esto de los círculos, muchísimo me ha cambiado. Yo también soy mediadora, disculpa, desde ya pido disculpas por el español, pero esto es lo que tenemos para ahora. Entonces, yo conocí el círculo muy temprano en mi vida, pero no esta metodología que ha sistematizado una persona, una americana, Kay Pranis, que tenemos la foto y después la presentaremos. Yo tenía algunas cuestiones con la mediación porque a mí me era un poco pesado trabajar el proceso. Y cuando conocí el círculo hace mucho tiempo, me encanté porque nosotros, tanto los guardianos, los facilitadores, cuanto las personas son responsables por todo que pasa en el círculo. Entonces me tiró un peso muy grande de la espalda porque todos hacíamos todos juntos y esto es increíble porque, como dijo Lola, las personas, por ser algo muy horizontal, muy participativo, estamos todos involucrados en un diálogo, una conversación que participamos todos con mucha responsabilidad, mucho amor, mucho respeto. Entonces, esto me encanta en la metodología y tanto para los diálogos también muy entre grupos, los colectivos, las personas de la comunidad, los servicios públicos, estas interacciones son muy ricas y las personas pueden hablar, pueden colocar sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades. Entonces, necesidades, esto es algo para la mediación comunitaria muy importante. Sobre este punto es mi mirada sobre esto. ¿Y les parece entonces que podemos empezar a conversar de cómo esto puede ser un espacio que no necesariamente sea conducido por mediadores, ¿no? Que esto era como la clave. Nosotros no estamos haciendo una capacitación para mediadores o mediadoras, que acá hay mediadores y mediadoras
de los que vienen de visita y de los de la casa, los voluntarios de la Defensoría del Pueblo de Paraná, pero nos interesa sobre todo en este espacio del ciclo Diálogos en la Comunidad que podamos expandir herramientas, digamos, brindar la posibilidad de generar estas conversaciones saludables, y sobre todo estas conversaciones restaurativas, que está bueno que también empecemos a traer este término y a explicar de qué hablamos. ¿Y por qué decimos, por qué ustedes creen que lo pueden aplicar aún las personas que no son mediadores o mediadoras y no tienen una formación específica? Celia, ¿sí? ¿Empiezo? Esta metodología, la metodología de los círculos, se puede aplicar donde hay gente, es así de claro, ¿sí? Donde hay una comunidad y donde hay gente, un grupo que se junta, ¿de qué manera nos podemos tomar todos la palabra o nos podemos escuchar? La metodología de los círculos lo que trae es eso, ¿no? Fijaros, solo una cuestión de, imaginémonos en las aulas, he visto que habían trabajadoras sociales para los grupos familiares, para todos los grupos de colectivos con los que se trabajan, colectivos de mujeres, colectivos de población migrante, digo desde el ámbito del trabajo social, y se lo está apropiando también la empresa. Estoy trabajando con algunas organizaciones y la verdad que la forma de trabajar y de darnos voz a todos y acogernos a todos en círculo es algo que cualquier grupo se lo puede apropiar. Creo que no hay ningún grupo que no pueda hacer un círculo, crear este espacio, darse la oportunidad de poderse escuchar, dar un espacio para tomar la palabra, utilizar esta metodología y que lo único que puedo hacer es que la gente, ¿qué es lo que necesitamos básicamente todos y lo que nos une a todos? La necesidad de sentirnos escuchados y la necesidad de sentirnos reconocidos de algún modo, ¿no? Y de que ser oídos. Entonces es algo que en cualquier grupo puede ser utilizado y con lo que decía Sirina de si se necesita un facilitador o si se necesita una persona específica para llevarlos a cabo, en absoluto. Es algo además que por la experiencia a la hora de ponerlos en marcha, la gente se lo apropia de manera muy rápida. Es una cuestión de que se hace uno y una vez visto uno, cualquiera puede ser el facilitador. De hecho, por ejemplo, hay grupos en aulas, donde los propios miembros, cuando quieren hacer un círculo, simplemente hacen la convocatoria, hacen la pregunta y se ponen a escuchar. Así que es algo fácil y que cualquiera lo puede hacer. Donde hay grupo puede haber este espacio. No sé, Celia, quizás si... Sí, yo diría que yo tendría a complementar que es muy fácil desde que también las personas abran mano del poder sobre el otro. Cuando uno está tranquilo de que juntos podemos hacer las cosas, es muy fácil porque todos nosotros nos ponemos disponibles para hacer el mejor para todos. Y es interesante porque cuando pensamos en algo restaurativo, pensamos siempre en la área penal, el crimen, el daño, pero esto es donde nació la justicia restaurativa, en una ampliación del repertorio de las respuestas al daño, al acto infraccional y también al crimen. Pero después, cuando vienen los círculos, traen la comunidad. Las personas, ahora tenemos una visión sistémica. Cómo nos arreglamos, cómo nos comunicamos, qué relaciones queremos para nosotros, cómo yo puedo hacer. Y la idea de círculo me parece que es cuando yo comparto el poder
yo hago mucho más. El poder, yo costumo, yo hablo siempre que el poder es como amor. Cuanto más poder, más compartido, más se puede hacer. Entonces, el círculo me encanta por esto, que es muy fácil. Cuando uno participa de un círculo, como Lola dijo, comprende que es junto, que es algo que nosotros conocimos de mucho antes, porque cuando sentábamos alrededor del fuego y después desplazamos para la mesa, ¿sí? Tenemos el hábito de estar en círculo, pero ahora es más fácil porque es algo que ya está en nuestra memoria ancestral. Entonces, todos que se conectan con esta memoria lo pueden hacer con mucha tranquilidad. Solo esto que yo diría complementando. ¿Cuál sería el rol del facilitador o facilitadora o conductora del círculo? Si estamos diciendo que no hace falta que tengan una formación específica, pero qué perspectiva tienen que tener, hacia dónde tiene que apuntar su rol, su función en la conducción del círculo, de la conversación. Sí, una que puedo, Lola. ¿Sí? Claro. Sí, una cuestión que ya me pasa es la cuestión de no tener privilegios sobre los otros, los demás, estar en una relación muy horizontal, muy tranquila, que todos tenemos un objeto, un palo de la palabra talking piece, yo no sé cómo la traducción para español. Objeto de palabras, sí. Sí. Y ahora cuando pasa por todas las personas, de mano y mano, de uno a uno, todos tienen la posibilidad de hablar sin interrupción. Aquello que no está con el bastón, con el objeto de la palabra en la mano, puede oír, escuchar sin ser interrumpido. Ahora todos no se preocupan con la oportunidad de hablar porque llegará a todos. En cuanto escuchamos el otro, también refletimos, a las veces cambiamos aquello que tendríamos la idea, la intención de decir. Entonces es muy fluido, es muy respetuoso. Todos tienen la misma oportunidad de hablar. Hay un centro, una pieza de centro que podemos mirar, nos conectar con la temática que se va a tratar. Y así se hace el círculo con el guardián, da el tono, da el tono, hace con que las personas estén bien tranquilas y después se recogen para que todo flúa en un modo armonioso. Y cuando surge un conflicto, porque los conflictos son normales, son de las relaciones humanas, lo acogemos y comprendemos la situación y transformamos, resolvemos o desconstruimos. Entonces, sí, lo guardián es aquello que promueve el espacio adecuado para el círculo ocurrir, funcionar, vamos a decir así. Lola, Irina. Sí. No, Celia, tomando toda esta descripción que has hecho del círculo, a mí una de las cosas que me parece que sí que son importantes es la preparación del círculo.
No, yo creo que el tema del papel del facilitador, de la persona facilitadora, la puede tomar cualquiera y sin ningún privilegio, pero un poco, si nos imaginémonos ahora crear un círculo, ¿sí? Para ver un poco por qué nos tenemos que preparar o por qué no nos tenemos que preparar, ¿sí? Imaginémonos un círculo tal cual ha descrito a Celia. Es un espacio, ¿sí? Donde estamos todos en ronda y donde hay un objeto de palabra y alguien tiene que empezar, ¿sí? Alguien toma la palabra y va pasando ese objeto hasta que vuelve otra vez. Es un proceso circular y como proceso circular, y como dice también Kai Pranis, ¿no? Es que podría no tener fin. Y aquí es a lo que vengo, en el que si bien no hay privilegios y todo el mundo participa, incluido el facilitador, la persona facilitadora o guardiana, como dice Celia, participas como uno más, pero sí que creo que es necesaria una preparación antes. ¿Por qué? Sí. Por eso, pues porque no podríamos, no hay fin. Entonces, ¿dónde está el tema dónde hay que tener un poquito en cuenta el tema de la preparación? Bueno, pues pensarnos, siempre tiene que haber una persona o unas cuantas, bueno, personas que vayan a promover este círculo, de pensarse un poco de qué quieren hablar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de ese círculo, de ese tiempo que nos vamos a dar entre todos? ¿Para qué? Pues porque en el momento en que tú tienes el objetivo y dices, vamos a hablar de la próxima actividad que vamos a tener, o vamos a hablar de cómo vamos a solucionar aquí las cosas cuando tengamos problemas, qué sé yo, la temática que sea. A partir de ahí hay que pensar en una serie de preguntas, 1, 2, 3 preguntas. ¿Para qué? Para que los círculos también tengan un cierre. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con Celia en el tema de que no tiene que haber privilegios en el tema de la facilitación, pero sí que tiene que haber una atención especial para preparar esas preguntas, ¿sí? Y para que la gente también, eso también es creo que es muy respetuoso con las personas que forman el círculo, porque no es un hablar por hablar, es un hablar para construir algo, o porque tenemos algo que atravesar, ¿sí? O simplemente porque nos queremos escuchar, pero tiene que haber, creo que es importante que haya un principio y un final, por lo menos en esa conversación. Y se requiere un poquito de diseño. Y simplemente es pensar un poquito antes, ir un poquito antes con eso, ¿no? Con qué tema queremos abordar y qué preguntas hemos pensado para poderlas abordar de la mejor forma. No sé si Celia... Se estaban viendo las fotos, sí, ¿no? No, estaba me buscando. Son tantos. Pero, estábamos compartiendo las fotos que son de círculos en los que han participado, sí, las dos. Sí. En diferentes lugares del mundo. Sí, los círculos de Guinea-Bissau fueron para mí un aprendizaje muy grande, hasta porque, como estamos hablando, captaron, tomaron, se apropiaron de esto muy rápidamente. Lo interesante es que cuando yo hice grupos más pequeños, estábamos ellos propios, sacaron objetos del centro para hacer circular a palabra en los grupos pequeños, porque se conectaron con la forma como garantizar todas las personas que pudieran hablar sin restricciones. Cuanto a preparación, yo creo que yo tengo hecho esto de dejar siempre un espacio, tener siempre, como dijo Lola, mucha clareza cuanto al propósito y la intención del círculo, algunas preguntas disparadoras que van a iniciar
el proceso de diálogo. Y también yo digo que tiene que haber un espacio blanco, un espacio en blanco, para que las personas de la comunidad puedan traer sus contribuciones, sus preguntas, qué respuestas necesitan también de estos círculos. Cuando hay clareza del tema, como dijo Lola, que va a ser trabajado en el círculo. Por esto la preparación, coincido con Lola, es muy importante. Y también la flexibilidad para el manejo de las situaciones que surgen durante el círculo. Totalmente de acuerdo, Celia. Ahí estoy. Decíamos, entonces coinciden en la importancia de la preparación, o sea, cualquier persona puede conducir o convocar y coordinar un círculo, pero es importante prepararnos en los temas y las preguntas, aún abiertos y flexibles a también lo que emerja, ¿no? del grupo. Sí. ¿Y de qué temas se podría conversar en círculo? En mi opinión, de todo lo que incumba a ese grupo, todo lo que sea de incumbencia para ese grupo. Se me ocurre un poco estoy pensando en todas esas docentes que he visto que entraban y que se iban presentando, ¿no? que tienen sus aulas y con sus alumnos. Y una de las preguntas también que me hice yo en su momento, y me hago cada vez que entro en algún grupo, ¿no? en el que hacer un círculo, es cómo empezar, cómo uno empieza con un círculo y qué pregunta, ¿sí? ¿no? Entonces pensaba en las docentes y pensando en sus alumnos, bueno, ¿y qué pasa si preparamos un círculo simplemente para tomarnos la temperatura de cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo sería ahora que cualquiera de las personas que están aquí quisiesen hacer un círculo en su aula? ¿Dónde está esta preparación? No tenemos que pensar en una preparación complicada. Primero de todo, porque si es tu aula, tú conoces a la gente que forma, a los chicos y a las chicas que forman esa comunidad. Entonces, por ahí la primera confianza, ¿sí? Lo único que queda ahora es confiar un poquito en el círculo. Entonces, se me ocurre que simplemente poniéndose en círculo, intentando tener un objeto de palabra para conducir eso de los turnos. ¿Por qué nos ayuda el tema del objeto de palabra? Porque no estamos acostumbrados a escuchar, estamos más acostumbrados a levantar la mano, a decir que... Entonces, eso inicialmente nos regula muchísimo y nos habilita la escucha, porque es como, además, primero al principio como es una cosa diferente, está todo el mundo atento a qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, con un objeto de palabra, simplemente ¿qué sería tomarle la temperatura a mi grupo, por ejemplo? ¿no? Es la posibilidad de decir, a ver, ¿cómo nos estamos sintiendo en el aula? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos sintiendo en el aula? Esa ya sería una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que, después de habernos escuchado todos, una segunda podría ser perfectamente, pues no sé, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para cuidarnos mejor y para que nos vayan mejor las cosas? Esa podría ser una segunda perfectamente. Y después de haber escuchado qué es lo que, ¿no? Todas estas ideas, ver qué necesitamos para poderlas llevar a cabo. Y concluir, a lo mejor, el círculo con un compromiso, ¿eh? Habiendo escuchado a todos, ¿qué es lo que yo puedo hacer para seguir, o sea, para poder alcanzar y formar parte de este grupo? Y después de habernos escuchado, ¿qué es lo que yo puedo hacer en qué puedo comprometerme para poder hacer que estemos bien, ¿sí? Entonces aquí, si os fijáis, simplemente son estos que a veces decimos, ¿no? De tomarnos un poquito la temperatura para escuchar las voces, ver qué es lo que emerge, ¿sí? Y llevarse y tener ¿cómo diría? No sé si estás de acuerdo también Celia, en el tema de confiar en los círculos, es ponerse las gafas de decir, ¿con qué me van a sorprender? Porque eso es lo que sucede en los círculos. Cosas, chicos y chicas, que sin o sea, digo chicos y chicas porque me estoy centrando en las docentes que puedan haber aquí, que he visto que entraban, pero para todos es, en el momento en que te pones en el círculo y haces estas preguntas, es
es sorprendente lo que en un espacio seguro y protegido y donde la gente se siente cuidada, es extraordinario los aportes que hay de la gente. Y también es eso, ¿no? Ponerse la cosa de a sorprenderte porque seguramente van a salir cosas insospechadas. Y no sé, Celia, si querés agregar algo, porque hay dos preguntas muy interesantes. No sé si las vieron. Solo recordar. Sí. Acordar. Vos tenés mucha inseguridad con tu castellano, ya te dije que es buenísimo, todos te entendemos perfectamente. Se entiende perfectamente. Sí. Porque... Se entiende para los argentinos y se entiende para la española, así que estamos bárbaros. Entonces, qué bien. Tenemos un marco inicial para los círculos consonantes, la metodología de Kate Prentice. Entonces, si estamos en un círculo, podemos comenzar por una historia, un poema, una música, algo, porque con esto hacemos una junción de los hemisferios cerebrales. Entonces, activamos la creatividad y también la emoción, la razón, todo está. Entonces, esto también marca un cerro, una abertura del círculo, porque dejamos lejos, fuera, todo que es del cotidiano. Es como un iceberg. Nosotros mostramos muy poco de lo que somos nosotros, y cuando estamos en el círculo es como si bajasen las aguas y nos mostramos un poquito más, los sentimientos, las emociones, los valores. Y hablando en valores, también cuando comenzamos el círculo, para que sea un espacio seguro, tenemos que definir cuáles son los valores importantes para estarnos acá en semi-italiano, juntos. Entonces, que tenemos las definiciones del valor. Tenemos esto guardián que está cuidando para que todo salga bien. Tenemos el proceso de decisión conjunto, construido. El bastón, ¿cómo se dice? El palo, el objeto. El objeto o vara de palabra. Vara de palabra. Y así tenemos, cuando construimos los valores, construimos también los espacios de confianza, seguro, donde uno se siente bien para hablar, sin juicios, juicios, que pueda traer sus emociones, ser quien la persona es. Tengo usado mucho los circos en las organizaciones porque un conflicto entre dos colaboradores, dos empleados, a las veces lleva la empresa a desligar de la dimisión. Despedir. Es un costo con entrenamiento, capacitación. Cuando uno llega a un grupo, es un nuevo grupo que se forma, entonces tiene una ambientación, y todo eso es costos, son costos. Entonces, ahora los círculos restaurativos están siendo mucho usados en equipos de trabajo, cuando hay una decisión que va a impactar a los otros, que todos tienen que colaborar, ayudar a implantar y hacer las tareas. Entonces, es distinto de decir, esto se pasará así y tú lo haces así también. Ahora no. Hacemos el círculo, como Lola dijo, para los niños y niñas, también para los adultos en el espacio de trabajo, en las comunidades, en los servicios públicos, en todos los lugares, las relaciones humanas, también todas las temáticas que se pueda tener interés de hablar abiertamente, con respeto y todo más.
Y hay dos preguntas que están un poco relacionadas, que hace Laura, que es si hay un límite a cantidad de participantes en los círculos, y la otra es si los participantes tienen que ser todos pares, o puede participar personal jerárquico junto a directivos, administrativos, empleados, etc. Con respecto al tema del límite, yo creo que el límite viene dado no por el número de participantes, sino por el tiempo que disponemos los unos de los otros para podernos escuchar. Creo que una de las cosas, y tiene que ver también con el tema de la preparación en las preguntas, si hacemos una pregunta, o sea, si diseñamos para podernos escuchar todos, lo que no puede ser es que si somos muchos, se nos acabe el tiempo y dejemos a gente sin haberle dado la palabra. Entonces, a la hora de construir un círculo, una de las cosas forma parte de la preparación el poder decir, si depende del número y depende del tiempo, quizás puedo hacer 4 preguntas, o 3, o 2, o quizás solo una. Lo más importante aquí es que no cerremos el círculo porque nos falta tiempo y se haya quedado gente fuera. Entonces yo creo que el límite viene un poquito por el tema del espacio y eso es importante. No puede haber gente que por falta de espacio se haya quedado sin participar. Y mira, con respecto a la otra pregunta, el tema de lo jerárquico, ¿sí? Por supuesto que una de las cosas que trae el círculo, el espacio, cuando digamos, una de las normas es que si nos sentamos en círculo para hablar, estamos todos en la misma órbita, ¿sí? No hay orden jerárquico en ese sentido. Si formas parte del círculo, contestas como uno más. Mira, yo, y el tema de lo de las organizaciones, esta mañana, por ejemplo, he estado pongo un ejemplo de lo que ha surgido en un círculo con un grupo en una empresa, es un grupo de paleontólogos, ¿sí? Y paleontólogas. Y donde tienen diferentes, bueno, pues por una parte son prestadores de servicios, de museo, de excavaciones y de todo, y por otro lado son investigadores, y sabéis que los investigadores pues y las investigadoras están un poquito, el trabajito es un poquito en soledad, ¿sí? En ese grupo estaba gerencia y estaba también coordinación. Creo que ha sido muy importante para ellos. ¿En qué sentido? El tema de poderse escuchar. Lo que ha salido es la soledad, ¿sí? Y el reconocimiento. Y eso llevaba implicado que esa soledad hacía que la gente decía, no puedo reconocer el trabajo de los demás si no lo conozco, ¿sí? Y ahí estaban, en ese sentido, estaban sentados también 2 personas con poder de decisión. Bien, pues eso también está escuchado por todas las personas con poder de decisión. Eso es lo que se tiene que tomar. Cuando decía antes de que es un hablar, pero es un hablar con respecto a las personas, no es un hablar por hablar. Yo creo que ahora para cerrar bien ese círculo es que si se han podido escuchar y han salido esas 2 necesidades, el poder de ese círculo es qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante y que mi palabra sea escuchada y que pueda haber en esa organización algún tipo de cambio, ¿sí? No es solo decir que necesito, ¿dónde queda eso? ¿Hacia dónde van esas necesidades? También las personas con jerarquía que están sentadas en el círculo, cada uno desde su poder de decisión tiene que escuchar y quien tenga posibilidad de cambiar tiene que hacer cambios, aunque esos cambios luego sean compartidos. Sí, y cuando conocemos el otro, no tenemos miedo, no tenemos que ejercer un poder sobre el otro y podemos actuar, trabajar con el otro. Entonces, esto es muy interesante. Algo que me pasó cuanto al límite es el tiempo, como Lola dijo, es absolutamente fundamental. Yo tuve una de las clases en Guinea-Bissau que nos avanzamos el tiempo 1 hora porque ninguno quiso dejar el círculo. Estaban hablando de cosas que eran muy importantes para todos. Entonces, podemos
pensar en preguntas, pero algunas cosas se pasan en el círculo que algunas van tan profundas, tan... las personas hablan tan de dentro de sí, con tanto interés, que no se puede cortar, no se puede decir ahora no, se cierra acá, no. Estaban todos, quedaron todos una hora y un poquito más. Y después en el día siguiente, cuando yo pregunté qué desafíos tuvieron ayer, todos estaban muy conectados con las temáticas y no con el tiempo. Esto fue muy lindo, muy precioso en el círculo. Entonces, cuando estoy con un grupo muy grande, que tiene más que 25, 30 personas, cuando es presencial, yo hago algunas actividades en plenaria porque es muy importante estar con todos y todos escucharen a todos, y algunos pocos momentos, como vieron en las fotografías, están en grupos más pequeños trabajando el tema para traer un poco más elaborado para las reuniones plenarias, siempre de apertura y cierre. Tenemos que tener en cuenta esto, que también no solo el tiempo y también la profundidad de las cosas que nosotros vamos a trabajar en el círculo. Hay una... Perdón. No, Irina, porque al hilo de lo que ha dicho antes Celia, que me ha parecido que habría un tema muy importante, que es cómo nos comunicamos dentro del círculo. Celia decía el tema de lo de los juicios, ¿no? Que es una forma de comunicarnos, tiene que ser una forma segura y desde el respeto. Y muchas veces eso, pues inicialmente cuesta porque las dinámicas nos llevan a otro tipo más de comunicación, quizás una comunicación donde hay mucho juicio y donde pueden haber acusaciones. Incluso también cuando estoy pensando, mira, me voy a poner en el lugar de cualquier persona facilitadora o guardiana, ¿no? Por ejemplo, en esa docente delante de los chicos, o me pongo yo, esa mediadora, delante de un grupo, por ejemplo, de vecinos. Hay que sacarse alguna gorra, algún sombrero y ponerse otro. ¿En qué sentido? Porque mira, el tema de, no sé, me imagino en el ámbito del aula, por ejemplo, de los docentes, yo creo que cuando toca eso tienes que marcar límites, estamos, ¿no? Hay mucho... Bueno, pues porque estamos educando, entonces hay mucho marque, ¿no? ¿Cómo sería? Mucho señalar de esto sí, esto no, esto sí. Bien, en el momento en que uno se sienta en ese círculo, hay que ponerse el sombrero de facilitador o de guardián y tiene que anular un poquito el juicio. El ejercicio es, ¿cómo puedo ayudar a que nos comuniquemos bien? ¿Qué indicaciones tengo para que la gente se comunique mejor, de una manera más afable y mucho más efectiva? Pero la primera que me tengo que entrenar soy yo. Es decir, no hay juicio, ¿sí? Entonces, uno habla, el otro, y no hay respuesta, a no ser que sea algo irrespetuoso. Pero si no, lo que trae la palabra está bien. Si está dicho con respeto, no hay juicio que valga. Y en el caso de los mediadores y las mediadoras, que alguno hay en la sala, a mí me tocó quitarme la gorra esta de el parafraseo constante. ¿Sí? Sí, claro. Tendemos al parafraseo y tendemos a... Pero entonces usted lo que ha querido decir, eso porque es una forma de juicio también, ¿sí? Entonces, eso nos lo tenemos que quitar. Entonces, lo que está dicho, la palabra entregada, si es respetuosa y está hecha de manera más o menos asertiva, son las palabras de ese miembro del círculo, ¿sí? Entonces, esto es algo que requiere entrenamiento también, pero nos podemos entrenar mientras hacemos. Tampoco es que se requiera nada especial al principio, simplemente que pienso, por ejemplo, en
un docente, y al principio, claro, hay que hacer un poquito ese esfuerzo de dar algunas indicaciones de cómo tenemos que hablar o cómo no tenemos que hablar, porque a veces se entiende más lo que no hay que decir que lo que sí. Y luego darnos tiempo en el sentido en que las personas aprendan, pues por ejemplo, obviamente a guardar los turnos, y luego cuando llega la pelota el poder decir las cosas desde el yo, desde lo que sientes, sin que hayan acusaciones. Y eso es algo que, por ejemplo, para todos los grupos, pero sobre todo para en los ámbitos pedagógicos, hay que pensar que los círculos aparte acompañan esas dos cuestiones. Por una parte, aparte de todo lo que supone, que estamos hablando aquí, digamos, todas las indicaciones que pueden llegar a tener los círculos, tienen dos extraordinarias desde un punto de vista pedagógico, que son las habilidades sociales, ¿sí? Que es el hablar y el escuchar. Están implicadas las habilidades sociales, y luego está implicado a otra cosa, que es el hablar en primera persona y desde lo que tú sientes. Entonces también está implicado lo emocional. Y creo que esas dos cosas pedagógicamente es extraordinario lo que se puede hacer con el grupo. Sin hacer nada, el grupo hace por sí mismo esas dos cosas, que no son baladíes, ¿eh? Sí. Celia, ¿querías agregar algo a esto o vamos trayendo? No. Yo tengo un montón de preguntas. Entonces vamos, me vienen un montón de cosas para compartir, de las ganas de poder pensar en, por ejemplo, si los círculos pueden ser rutinarios, digamos, no rutinarios en el sentido aburrido, sino de como práctica sostenida. Sí. Vamos a las preguntas. Sí. Bueno, esa es una, por ejemplo, si les parece que los círculos pueden funcionar como una práctica sostenida, ir haciéndolo como ejercicio regular. Sí. Lo que puede cambiar es que no vamos a hacer las presentaciones personales, pero hacer un check-in, cómo estamos llegando. Y siempre tenemos en cuenta que el círculo tiene 4 momentos muy distintos, que es el acogimiento, la bienvenida, el conocimiento que se profundiza a cada encuentro, la temática y el plan de trabajo. Pasamos siempre por estos, a las veces, con tiempos muy iguales para los 4 cuadrantes de los círculos, pero cuando es un círculo continuado, cotidiano, no tenemos que estar tan profundo en los primeros, que podemos trabajar las temáticas y los planes que se hacen o las conclusiones. Es interesante esto, que cuando se genera conocimiento mutuo, la convivencia se establece de una otra manera, de una otra forma. Lola. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y con respecto al tema de lo de la frecuencia y ¿no? todo esto, yo creo que hay que mirarlo como un proceso, ¿sí? Y ese proceso que va creciendo y va creando comunidad, en el caso, por ejemplo, de las escuelas o de algunas organizaciones, lo bonito y, digamos, lo que uno con el paso de los años va viendo es que no solo se lo apropian, sino que lo ponen en las metodologías de centro, ¿sí? Porque muchas veces decimos, claro, en el tema, antes decía Celia, ¿no? Que los círculos se pueden utilizar, digamos, para 2 maneras. Tienen toda la vertiente preventiva, de creación de comunidad y creación de vínculo, y tienen toda la vertiente también resolutiva, y la de gestionar y transformar los conflictos que habitan nuestros lugares de convivencia. Entonces, hay que verlo como un proceso, ¿sí? Un círculo solo puede llegar a ser muy bonito, pero si que la organización o que la escuela se lo apropie, quiere decir que pase a ser a formar parte del acervo,
de la forma de gestionar los conflictos o la forma de dar la bienvenida a la gente o la forma de acoger los malestares, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues que, por lo que veo en algunas escuelas, lo que están haciendo es se empieza la semana con un círculo, se acaba la semana con un círculo. Hay profes que empiezan el día con un círculo y acaban el día con un círculo. Y así que cada uno encuentre, ¿no?, cuál es la manera de que haya una frecuencia, de que todo el mundo sepa que los círculos son metodología y que pueden ser utilizados para cualquier cosa que emerja en esa comunidad. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas importantes es, mira, los círculos pueden salir muy bien y muy bonitos, pero también pueden haber círculos donde no es fácil el que la gente se abra, ¿sí? Porque depende de cómo haya sido la convivencia o cuánta confianza o desconfianza o miedo haya en ese colectivo, es posible que la gente, nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, entonces donde yo pongo la palabra, yo la pongo donde veo que con mi palabra se va a hacer algo bueno, si con mi palabra no se va a hacer nada bueno, no la doy. Entonces podría ser que, bueno, pues en un círculo costase un poquito el participar. Eso, si lo viésemos dentro de un proceso, pues hay que tomar un poquito de calma y decir, bueno, pues esta es la temperatura de mi grupo ahora, ¿sí? Hoy no hay participación, pero yo si esto voy haciéndolo periódicamente, voy poniendo este espacio periódicamente y lo hago de manera respetuosa y respeto al que no hable hoy, probablemente ese que no hable hoy vaya fiándose y confiando en esta forma de hacer y llegará un momento que tomará la palabra, ¿sí? Entonces verlo desde ahí como un proceso largo y ojalá se quede en el ADN de esa organización o de esa escuela. Y tenemos que tomar en cuenta que hablar en el círculo es una invitación, un convite, no es un obligo. Puedo hablar, puedo ofrecer el mío silencio y puedo pasar no hablar. No hay problema con respecto a esto. Está bien, lo mismo. Pero cuando uno se abre en regla, los otros también, porque se instaura un espacio de confianza. ¿Puedo decir algo? Sí, me parece súper... Sí, Marcia. Sí, hablando de los círculos, me acordaba de las veces que hemos hecho los talleres en círculo, con el globo, cuando lo hicimos en la escuela normal, que teníamos que cuidar el globo. Fue muy lindo. Esa es como la estructura que vos decís, Lola, de meter el círculo como método de participación en todos los ámbitos, sobre todo en la escuela. Sí. Gracias. Son hermosos. Ay, perdón, porque estoy, no sé si me escucha, a mí se me cortó unos minutitos. No sé si estoy interrumpiendo o estoy llegando bien ahora. Perdón. Ahí tenemos una pregunta de Cecilia. Yo quería decir, me parece súper interesante como práctica realmente poder hacerlo de manera regular, con cierta frecuencia, que cada grupo sepa que tiene su momento para hablar en círculo, porque es una forma como hablamos en estas conversaciones previas con Celia y con Lola, ¿no? De habilitar democracia participativa. Esto último no se te ha oído, Irina, no. Decía que cuando conversábamos decíamos que esto de que se vuelve una práctica constante, con cierta regularidad, es un modo de habilitar participación democrática en la forma más pura, en la cotidiana, ¿no? Y en la forma además cercana, en la que todos sentimos que tenemos algo para decir, pero sin duda que es un ejercicio local de la dinámica.
¿Se me escucha o se me corta? No sé, estoy más o menos con la conexión yo en este momento, ¿no? Pero la dinámica hay que ejercitarla, no nos sale, como decía hoy me parece que Celia, no nos sale tan naturalmente, por eso me parece importante esto de que se vuelva una práctica cotidiana, ¿no? Y que además sepamos que tengamos un espacio de confianza para abrirnos, y para eso hay que construir confianza que no se logra siempre de un día para el otro. Hay una pregunta interesante de Cecilia que es, ¿qué pasa cuando hay círculos así ya conformados y qué ocurre con los que ingresan o los que van y vienen, digamos, los que no están todo el tiempo y qué pasa con eso? Celia, ¿qué? Sí, tenemos algunas reglas que se puede combinar antes, durante y después, cuando se tiene el círculo como una práctica. Pero yo tuve un caso en Guinea-Bissau que la chica dice, estoy con un bebé, tengo que dar leche, amamentar, algo así, y voy a llegar atrasada, no tengo cómo estar. Comenzamos la semana con los círculos, no llegó atrasada nunca. Estaba desde el inicio al fin, porque el círculo, cuando uno se coloca en el círculo, que el círculo hace esta común unión de personas, fluye muy bien. Ahora, si hay una persona que tiene que ir en baño, si hay una persona que tiene a alguien en casa que está mal, que tiene que salir para hablar en el teléfono, cosas así, lo que pasa es que como es un espacio respetuoso, las personas dicen lo que está pasando. Piden, comunican al círculo, porque no es a mí en cuanto facilitadora o la otra persona, es al grupo como un todo, que estoy con este problema, tengo necesidad de salir, de volver. Esto pasa más frecuente en el círculo ahora por la red que en el círculo presencial que estamos haciendo en presencia, que estamos ahí en el espacio, porque es un espacio que todos están porque quieren, porque es voluntario. No se participa de un círculo porque yo estoy obligado a participar, es siempre un convite, es voluntario, yo voy si yo quiero ir. Lo que yo arreglo con las personas en círculo es que uno no salga cuando está muy estresado, muy zangado, muy, no está bien, cuando no está en el mejor de sí, pero que espere hasta el final y después va a poder decidir si vuelve o si no. Esto lo arreglamos cuando hacemos los combinados, lo arreglamos el modo como, la forma como el círculo va a ser desarrollado. Sí. Lola, no sé si estás viendo la pregunta de Mariana, por ejemplo, que tiene que ver con esto, de si puede ser que los círculos vayan cambiando. Abriendo y van ingresando los participantes en las diferentes, o son círculos que se cierran con los participantes del primer encuentro. Aquí, normalmente, por ejemplo, si estamos pensando en sistemas, ¿no?, en organización, normalmente siempre suele ser la misma gente. Lo que pasa que todos los grupos son porosos, siempre tenemos que darle la bienvenida a alguien, a ese grupo, a esa comunidad, o cambia, o tenemos algún que otra despedida. Bueno, pues yo una de las cosas que creo que es absolutamente, ayudan mucho los círculos, es justamente a eso, a dar la bienvenida a la gente que entra, a poder despedir a la gente que se va.
¿sí? Y en ese sentido no hay reglas. Si hoy estamos pensando en grupos más o menos estables, pero imaginémonos una asociación en una comunidad vecinal donde hay unas convocatorias a cierta hora y cierto día, ¿sí? Y en esas convocatorias puede aparecer cualquier persona. Esa persona es la indicada para estar en ese momento. Con eso se abre y con eso se cierra el círculo. Y esto también creo que tiene que ser, y atendiendo un poco a lo que tú decías, Irina, del tema de una participación genuina, ¿sí? Estar siempre un poquito al tanto de que nuestros grupos, nuestras aulas, nuestros sistemas de convivencia sean lo suficientemente porosos e inclusivos para todas las ideas, siempre que sean respetuosas con las personas y que la gente pueda entrar y pueda salir. Eso realmente es un grupo inclusivo. Porque si no, muchas veces corremos el riesgo contrario. Fijaros que a veces estamos siempre queriendo pensar en comunidad, crear comunidad. Pero ojo, que la comunidad tiene la doble cara, ¿sí? Por una parte ayuda mucho porque da mucho calorcito vivir en comunidad, pero muchas veces las comunidades nos cerramos, los grupos se cierran y pasan a ser un poquito impermeables, no porosos. Bien, pues los círculos lo que hacen es tener la oportunidad de dar la bienvenida, ¿sí? A personas nuevas y dar la bienvenida también a diferentes ideas, que eso también es importante, ¿sí? La posibilidad de poder hablar de todo, si se hace de manera respetuosa, incluidas con esas ideas que nos diferencian. Porque aquí, en los grupos, por ejemplo, también consolidados, una de las cosas que suele suceder es de aquí, para que estemos consolidados como grupo y seamos sólidos como grupo, la pregunta es, ¿de qué no se habla? ¿Por qué? Porque es imposible que todos pensemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, no es solo, digamos, dar la bienvenida a personas, sino también tener un espacio para darle la bienvenida a esos temas que pueden ser un poco peliagudos y que si no tenemos un espacio seguro para poderlo hablar, nunca sabremos cuáles son, dónde está la diversidad, ¿sí? Entonces, yo diría eso, ¿no? Que con respecto a la pregunta de Mariana es abiertos a personas, o sea, totalmente inclusivos y también abiertos a la diversidad, a las diferentes formas de pensar. Y tener en cuenta que la persona también debe conocer los valores del grupo, ofrecer alguno que le hace falta si es el caso. Cada grupo, cuando cambian las personas, son grupos diferentes. Entonces, tenemos que cuidar para que la confianza se mantenga. Me gustaría retomar un poco la idea de que pasó por ahí de esto de que los CIR pueden ser tanto para prevenir conflictos como para gestionar los conflictos, que por ahí hubo una pregunta respecto a qué pasa cuando surgen conflictos y específicamente podemos gestionar conflictos, y también volver a esta idea de lo restaurativo, que también quedó un poco por ahí en lo que decía Celia, ¿no? Que ¿cómo es lo restaurativo en la comunidad? ¿Cómo lo aplicamos? Yo estaba diciendo que la justicia restaurativa comenzó en el área penal, pero se expandió para las escuelas, para las relaciones en familia, las organizaciones, las relaciones sociales y todo esto. Cuando uno está en el círculo se implanta, se establece, se instaura como práctica, como dijo Lola, tenemos que tener en cuenta que cuando alguien no está bien, que hay un desconforto, que hay algo que pasa, que las personas llamen el circo, porque tiene una pregunta que han hecho, que es esto: ¿quién instaura, quién llama el círculo? ¿Quién llama el círculo? Cualquiera. Yo necesito un círculo, entonces yo pido que alguien, el equipo haga un círculo. Entonces,
cuando nosotros, es la historia que estábamos hablando del millonésimo círculo, es que apareció en el chat. Cuanto más círculo, más aprendemos a hacer esto por toda la vida. Y yo no doy más presente regalos de Navidad. Yo ofrezco círculo a mi familia. Sentamos en círculo y hablamos del año, lo que pasó, lo que salió como yo pensaba, los obstáculos que encontré, qué voy a hacer para el próximo año. Y a las veces nos damos cuenta que cosas que se pasaron con personas muy próximas, nosotros no supimos, no nos dijeran. Las escuelas debían hacer al inicio del año, lo mínimo, al inicio del año, al final del año, una evaluación del año que pasó, cómo estuve, cada uno cómo sale del año, cómo sería el próximo año, cosas así. Y también las familias, las organizaciones de todo más. Cuanto más círculo, más se quiere estar en círculo, y menos nosotros cambiamos cuando estamos en el círculo, porque vivimos como si estuviéramos en un círculo. Se torna, cuando yo hablo de las olas, la primera, una respuesta a conflictos, de daño. La segunda, cuando se trae la comunidad o la familia extendida, como ha hecho Nueva Zelanda y Australia. Después, la visión holística, su modo de ser, estar y convivir. Y ahora con la pandemia, una conciencia profunda de que nosotros somos los autores y autoras del mundo que tenemos hoy. Y como autoras también lo podemos cambiar. Y para esto cambiar el entorno, cambiar nuestras relaciones, nos poner a servicio. Esto sí que yo tengo pensado mucho durante esta pandemia. Ay, Celia, qué bonito eso del regalo de Navidad. Vaya eso por delante, qué lindo, qué bonita idea. Y para sumar un poquito en el tema de qué pasa con los círculos cuando hay un conflicto, si pueden, con esto que decía Irina, ¿no? Que sirven para prevenir, bueno, para construir comunidad, pero también sirven para resolver conflictos. Cuando los círculos forman parte un poquito de la metodología o del ADN de ese sistema, obviamente, cómo no, es que toma la palabra, como has dicho Celia, ¿no? Cualquiera puede tomar la palabra, el objeto de palabra y decir, oye, necesito hacer un círculo y quiero promoverlo. Pero cuando no se tiene mucha práctica o cuando vale la pena hacerlo. Y digamos que en ese sentido, por ejemplo, a lo mejor las mediadoras tenemos menos miedo al tema del conflicto y siempre nos parece una buena oportunidad para, aunque no hayan hecho nunca un círculo, promover ese círculo justamente para poder aprovechar desde ahí, ¿no? Desde el trabajo, desde ese malestar, poder a partir de ahí construir la metodología de los círculos. Siempre es una oportunidad. Pero una cuestión que quería decir al respecto. Fijaros, en el tema de los círculos y para la escuela, ¿sí? Todos estaríamos de acuerdo todas de que esto, el construir la convivencia, sirve para aprender mejor, ¿sí? También sirve para tratar aquellos malestares cotidianos y sirve para saber qué está pasando con la violencia, por ejemplo, la que se produce dentro de las escuelas. Si os fijáis, cualquiera de los programas y cualquiera de las atenciones que hay
al respecto de la violencia, del fenómeno que se produce específicamente en las escuelas, en las edades adolescentes, que es lo que le llamamos el acoso escolar, es algo que se produce en la clandestinidad. Entonces, muchas veces los adultos somos los últimos en enterarnos. Entonces, el poder trabajar en círculo, todos los programas que trabajan para eso hacen incidencia en elevar y poner en valor a los terceros. ¿Sí? En el círculo estamos todos. Entonces, qué bueno también el poderlo pensar desde ahí, ¿no? ¿Por qué no, cuando está pasando, creemos que está pasando algo, hacerlo evidente? Una comunidad inclusiva o una comunidad diversa también es una comunidad hospitalaria, ¿sí? Y dentro de toda la hospitalidad también tenemos que ser y tener herramientas para acoger el malestar, ¿sí? Y esto lo permite. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor nos tenemos que dar un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo mejor tenemos que pensar más las preguntas. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando existen ese tipo de fenómenos? Pues bueno, y que creemos que hay un círculo en el que hay gente que lo está pasando mal o que hay un malestar que se ha puesto de manifiesto. Pues a lo mejor es ampliar un poquito, arremangarnos un poquito más y a lo mejor hacer unas entrevistas previas o un círculo previo para ponernos todos de acuerdo en que vamos a hablar de eso y de qué manera queremos hablar y qué necesitamos todos para poderlo hablar, ¿sí? Entonces hacer como un círculo preparatorio, no sé, son muchas las herramientas que se pueden, ¿no? que se pueden establecer para poder trabajar con el malestar, pero no es que sea posible, es que es conveniente. Sí. Y uno que está con malestar no debe ser aquello que instaura y conduce el círculo, porque está emocionalmente comprometido. Entonces, que él llama el círculo y alguien va a hacer esto, la preparación, saber las personas que pueden estar con más tranquilidad, las personas que están más exaltadas, que están más con rabia, que necesitan también una escucha. Entonces, hay mucho que se pensar y la etapa preparatoria no es un evento, es una etapa que a las veces toma tiempo, que tenemos que estar con unos, con otros, con los comunes de uno y otro, y así preparar para que tenemos una seguridad para para promover un espacio que todos puedan estar en seguridad, tranquilos, y cuando vienen las emociones las podamos también acoger. Sí, que no tengamos miedo a trabajar las Sí, emociones, ¿no es cierto? Sí, claro. Y algo muy bueno que me quedó entre las anotaciones de nuestra primera conversación es esto de también la posibilidad que en el círculo, seguimos hablando un poco de los docentes porque además sé que hay muchos docentes escuchando, ¿no? Pero igual sirve para todos, pero especialmente en los docentes habíamos hablado de lo importante que los docentes sean escuchados por los niños, niñas y adolescentes, porque participan en igualdad de condiciones y es un espacio donde también a veces da miedo esto de mostrarnos vulnerables y compartir emociones, pero es un espacio también que nos abre para conectarnos desde ahí, ¿no? Esto, ¿cómo lo trabajan? Interesante porque una ocasión una chica, la profesora, habló con la hermana, ella se quedó muy impactada y jugó agua en la profesora. Esto en el momento del recreo o intervalo, los otros lo vieron, la profesora se quedó muy mal y en el círculo buscamos conocer la necesidad de cada uno. Y la profesora estaba clamando por respeto, por esta actitud que no es adecuada. Y los demás estaban, la chica estaba defendiendo, la hermana era más pequeña, y todo se va hablando desde un lugar de que
cada uno sintiendo y necesitado, y las cosas se hablan y se resuelven con más tranquilidad. Entonces, se pasan cosas en la escuela y tenemos que pensar cómo manejar estas cosas. Sí, sí, el componente emocional aplica a todas las personas que forman parte del círculo. Entonces, cómo no, a los docentes o a los propios facilitadores que estás, y si estás participando, la pregunta sobre cómo te sientes, qué es lo que necesitas, también aplica a ti. Y se tiene que hacer de manera genuina. ¿Sí? ¿En qué sentido? Muchas veces, bueno, decimos, todos somos iguales, pero hay siempre uno o dos adultos y el resto son niños, ¿eh? Pero todos iguales con respecto al compartir emociones, uno desde la adultez y el otro desde el niño, pero vamos a compartir, o sea, la palabra que has utilizado, Irina, ¿no? Que muchas veces cuando abrimos, ¿sí? Nos sentimos, pues bueno, ¿qué hacemos cuando abrimos? Estar vulnerables. Entonces, ahí es donde aplica primero, si creo que es para que a ellos les va a ir bien, yo también formo parte de esa comunidad y lo tengo que hacer. Y luego también el tema de que cuanto más se compartan vulnerabilidades, más seguro se puede hacer el grupo. Y también entender que si empieza por el adulto, da confianza a los restos. Y hacerlo de manera genuina. Esa es como la idea contraria quizás a la idea general, ¿no? De que pareciera que si nos mostramos vulnerables somos débiles y entonces perdemos poder. Y acá estamos hablando de lo contrario, ¿no? Totalmente. De la posibilidad de compartir desde la vulnerabilidad que nos pone a todos en el mismo lugar. Claro. Es como Cristina lo dice, con humildad colectiva y personal. Totalmente. Sí, exactamente. ¿Hay alguna, yo para no hacer un espacio solo que lo trabajemos, lo conversemos nosotras, sino que alguien más de los que están participando quiere traer alguna otra pregunta? ¿Hay algún tema en especial que ustedes quieran traer de lo que no hayamos hablado hasta ahora? ¿Están tímidos todos o están súper interesados? No sabemos. Yo me voy mientras y miro en YouTube a ver si hay alguna otra cosa. Que están todos también conectados ahí. Súper interesada, dice Zoe. ¿Hay algo? Quiero pedir disculpas porque llegué como a las 4:20 y bueno, prendí la computadora, la rescaté de donde la habían dejado mis hijos y me hice un recorrido por la ciudad, me fui hasta Sauce Montreux y volví, yo recién llegué, hoy a las 4:20, muy lindo. Cuando llegué no quería preguntar nada porque había llegado tarde, pero todo lo que se habla del círculo me gusta mucho porque por ahí a veces cuando son como espacios participativos que por ahí no son en forma circular, como proponían, para implementarlo en la enseñanza educativa en las escuelas. Y lo traía para hacerlo en la casa. Yo que tengo adolescentes ahora, el círculo lo tengo que traer. Y disculpen que no tengo cámara porque un desastre tengo atrás de la cocina. Y eso, el círculo como práctica. Ahora yo que tengo hijos adolescentes, para mí yo hoy me traigo así y me gusta cómo van chocando todos los círculos, porque cuando somos de chiquititos, muchos círculos. Y las docentes que tienen que administrar, yo les aplaudo, ¿no? Chicas. Son las que tienen más capacidad de saber cómo gestionar los círculos de los niños, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marcia. Ahí también dice Ileana cómo comunicamos los malestares, cómo llegar a otras ideas, cómo salir del malestar.
si estamos ya empezando un poquito a cerrar, es esto de los círculos virtuales ahora, ¿no? Que nosotros también los hemos conocer qué prácticas han tenido ustedes en la virtualidad. ¿Lola tiene? ¿Quieres dar? ¿Lola? Sí, sí, al final es lo mismo, lo que pasa que de círculo nada, porque son cuadraditos lo que tenemos en la virtualidad, ¿sí? Pero la fórmula es la misma, lo que os contaba, por ejemplo, esta mañana con esta organización y todo lo que venimos haciendo desde... Es que creo que estamos igual que cuando nos confinaron. Por lo menos por aquí poquitas cosas nos dejan hacer fuera y poquita gente nos dejan juntarnos. Con lo cual la opción es el online. Y al principio parecía como, uff, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo si no hay objeto de palabra? ¿Cómo hacemos si cada uno está en su casa? Bueno, pues se puede porque lo único que hay que hacer es extrapolar, darnos el turno todos y que todo el mundo tenga palabra y que se pueda, que tengamos el tiempo. Y si nos vemos las caras y si el sonido funciona y todo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y igual, con la misma implicación que si lo estuviésemos haciendo físicamente. Claro que no es lo mismo, la pandemia se irá y seguramente volveremos otra vez a los círculos y volveremos a la piel y al cuerpo. Pero creo que mientras tanto, ahora más que nunca tenemos que hacer ejercicios de poderlo hacer, o sea, inventarnos la fórmula de hacerlo telemáticamente, porque justo ahora es cuando más falta nos hace, creo, ¿eh? O sea, estamos hablando de qué pasa con los malestares, pues es que para malestar el que se nos ha venido encima, ¿sí? Entonces, más que nunca se necesitan estos espacios. Y hay fórmulas para hacerlo, ¿sí? Porque, bueno, Irina decía, ¿no?, de que lo habían hecho y yo creo que a nosotros no nos queda otro remedio que seguir haciéndolos online y me imagino, Celia, que estamos en la misma, ¿no? Sí, No sé cuál es tu... yo tengo dicho que es un encuentro muy potente, un encuentro que no tenemos el objeto de fala, de la palabra, pero tenemos un orden que puede ser a la orden alfabética del nombre, algo que se puede arreglar. No tenemos la visión de toda la persona como en el círculo que tenemos una lenguaje corporal más amplia, pero tenemos espacio de respeto con las reglas. Tengo experimentado una conexión muy profunda. A mí me gusta llamar de encuentros profundos, encuentros potentes, encuentros urgentes, necesarios, que se puede hacer con mucha conexión entre la persona, que se hace falta, claro, los elementos del proceso circular, pero tenemos cómo hacer con que todos tengan igual oportunidad y que estemos más atentos a las cuestiones de la pantalla, que tenemos que ver a todos, los números son más reducidos de personas, el tiempo yo tengo percibido que se toma más tiempo, la dispersión, tenemos que, vez por otra, estar más conectados, volver a hacer buscar una conexión para saber que estamos juntos, porque se pasan cosas que a las veces no podemos ver, pero están en el ambiente. Pero se hace, claro, y es necesario, tenemos que hacerlo, es lo que tenemos ahora, no tenemos otra posibilidad, entonces, claro, a mí me gusta llamar de encuentro. Sí, con varias de las que están acá nos hemos encontrado ya en círculos virtuales y la verdad es que han resultado realmente, hemos descubierto que también a través de las pantallas se puede generar y tienen que ver también seguro con el espacio que vamos construyendo, así que
es una duda constante, pero que la hemos ido poniendo en práctica, como Sí, tantas sí. cosas a las que nos hemos adaptado en este tiempo de pandemia. Yo creo que nos podríamos quedar charlando largos ratos, porque además, por lo menos a nosotras tres nos apasionan los círculos. A mí me encanta poder aprender con ustedes que tienen estas experiencias tan valiosas. Me encantaría que nos sigamos encontrando, podríamos hacerlo regularmente también. Y la verdad es que, bueno, un poquito yendo a cerrar un poco, por respeto a los tiempos de todos, quería preguntarles si se les ocurre, además del libro de Celia, que todavía no está, puede contar Celia, algún material de lectura, de sugerencia, algún video, ahora que tenemos acceso a material en YouTube o algo en redes que se pueda consultar para que quienes están acá si quieren seguir profundizando, leyendo, viendo. Sí, hay muchísimo material y sobre todo, por ejemplo, para temas de centros docentes. Y sí, podemos hacer como recabar entre las tres un poquito de información en cuanto hay también alguna revista que puede ser interesante con artículos de cómo se están implementando en la escuela, aparte del libro de Celia, por supuesto, que tiene que ver también con la comunitaria. Sí, si queréis hacemos un poquito aunamos alguna bibliografía y la mandamos, porque está lo de los círculos de Kay Pranis, el libro, por ejemplo, de Janet Smith, algunos vídeos de prácticas específicas de alumnos dando su parecer y profesores también dando su parecer. Sí, por supuesto. No sé cuál sería la mejor forma, Irina, de poderlo recoger todo y que... Podría ser esto que decís, de que hagamos esa compilación y quien quiere nos la pida por mail, pero además no sé si algunos de los que mencionaste recién podrías escribirlos en el chat. Ahí Celia también... Lo puso. Eurosocial está haciendo una traducción para un guía de mediación comunitaria y procesos circulares. Entonces, muy temprano tendrán un material en español y hay muchos videos, muchas cosas que... El libro se hará la traducción, yo estoy viendo cómo hacer, porque es un libro que trabaja valores, y valores cuando los valores de manera muy concreta. Cuando yo aprendí el respecto, cuando yo conocí la empatía y traer los valores para algo muy concreto del cotidiano de la vida y no algo abstracto que a las veces establecemos los valores, pero no sabemos qué tiene que hacer uno para que el valor esté presente, que practiquemos el valor. Entonces, el libro tiene esto muy presente, y me parece muy interesante trabajar mucho los valores con los niños, con las familias, con las personas, porque a partir de esto se construyen las bases más profundas de la convivencia, y entonces es esto. Y bueno, también así para irnos con otro tono, porque hemos pasado con el tema de la prevención y nos hemos ido al tema de lo de la resolución, también animar que los círculos también son alegría, los círculos son juego, los círculos son inspiración, y que se puede tomar un círculo para decir qué vamos a hacer, dónde nos podemos ir de excursión, y qué aprenderemos, y qué queremos aprender, y qué no queremos aprender, ¿no? Digamos, desde la creatividad también, porque la alegría también construye comunidad. Entonces, los círculos no tienen por qué ser siempre serios o densos, se puede combinar un montón, todo lo que ya sabemos, por ejemplo, Irina, que además
desde Paraná se ha hecho mucho sobre el tema de los juegos colaborativos. ¿Por qué no jugar entre pregunta y pregunta? Da la posibilidad, la creatividad arriba, ¿sí? Y que también son eso, son alegría. ¿O no, Celia? Sí, claro, claro. Yo pregunto siempre cuál es la cosa más engraçada que pasó conmigo. Lo que engraçado que se dice, más divertida que pasó conmigo. Divertida, graciosa. Graciosa, graciosa, sí. Entonces reímos mucho en el círculo, porque a las veces vienen cosas muy diferentes que uno se ríe. Entonces estamos también para programar algo. Hay círculo para todo, la celebración. Es todo, Claro. es muy rico el espacio del círculo. Entonces, ahí en las fotos, Irina, que has ido pasando, también habían, por ejemplo, fotos de tanto donde, aparte de estar sentados en círculo, hay otras cosas. Hay un círculo en el que estamos tumbados, ¿sí? Que también, ¿por qué no? El tumbarnos. Niños dibujando, ¿no? De pie, haciendo cosas, tocándonos. Bueno, ahora no podemos, chicas, pero llegará el momento en que vamos a volver otra vez a poder tocarnos. Pues eso, el juego también tiene que estar en conjunto con la palabra, en el tema, a la misma altura que la palabra también para podernos divertir. ¿Sí? Alegría. Eso. Sí, sí. Ay, no sé, Irina, me parece que Irina no está. Sí, algo le ha pasado a Irina. Sí. Pues no sé, vamos a esperar a ver qué. Está aquí como anfitriona, parece que está grabando. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahí está, Hola, ahí hola. está. ¡Volví! Bueno, hoy es un día. Desaparecí, perdón. Hoy es un día complicado. Bueno, perdón. Acá estoy. Tranquilo. Bueno, como tranquilo. decía, yo por lo menos tengo la sensación de que nos podríamos quedar conversando por horas en este hermoso círculo virtual, que podríamos volver a encontrarnos. No sé si me están escuchando, porque yo los veo a todos quietos. Sí. Ay, gracias, Celia. Y bueno, la verdad que para mí una enorme alegría, como les decía, con muchos de los que están acá hemos compartido círculos, hemos compartido espacios comunitarios, con otros nos conocemos de diferentes lugares. Está Marta, la primer coordinadora del Centro de Mediación, la primera impulsora de los círculos desde la mediación en el centro, con quien hemos compartido también muchísimos espacios. Y la verdad es que, por lo menos a mí, lo que me queda de esto, y me gustaría, ya además cerrando el ciclo, que nos dejen una palabra de qué es lo que se llevan hay algunos que tienen asistencia perfecta, me parece, por ejemplo, Ileana, creo que ha estado en todos los círculos. Marta, no sé si estás levantando la mano o te estás acomodando. Dale, sí. Marta. No, yo quería, bueno, primero que nada agradecerles a Lola y a Celia, y a Irina, obviamente, por esta hermosísima charla que hemos tenido hoy. Yo he sido docente durante 35 años, docente de jóvenes en la universidad. Desde luego que me jubilé, pero escuchándolas a ustedes, veo que mi práctica docente ha sido siempre en círculos. Y ha sido siempre con juegos, con humor, con creatividad y fundamentalmente esto, ¿no? Y ahora, cuando ustedes hablaban, yo sentía que los círculos formaban parte de mí misma, porque siempre trabajo de esa forma, inclusive en mi familia, con mis amigos. Por ahí me tengo que aguantar algunas cosas que no me gustan, porque, bueno, ustedes vieron cómo por ahí los mediadores somos medio como bichos raros, ¿no? Y por ahí la gente no confía demasiado en nosotros. Pero bueno, quería decirles eso, ¿no? De que yo toda la vida
he sentido que trabajar, ahora siento que realmente estuve trabajando en círculo. Y les agradezco de corazón lo que están haciendo por todos nosotros. Gracias, Irina, también. Gracias, Marta. Gracias por estar y partir. Algo similar decía Zoe, ¿no? Desde el Centro de Salud y de otros espacios, esto de reconocerse en los círculos, y la posibilidad de este encuentro a lo mejor nos ayuda a organizarnos mejor, a sistematizar la práctica, a prepararnos, esto en lo que hizo tanto hincapié Lola y Celia, las dos, que me parece súper importante, lo de organizarnos y prepararnos adecuadamente, pensar qué preguntas queremos hacer, a quiénes convocamos, qué tiempos dedicamos, y a lo mejor esto mejora una práctica que venimos haciendo y que a veces incluso nos frustra, y a veces decimos, bueno, entonces hablar no sirve para nada, porque como cuando hablamos de manera desordenada no nos resulta, entonces pensamos que no está bueno, y en realidad lo que necesitamos es organizar y coordinar mejor las conversaciones, y sin duda siempre van a ser mucho más productivos los espacios de ronda y donde todos tengamos la palabra, y sobre todo también las emociones, ¿no? Yo traigo mucho esto porque me parece que es algo que nos falta mucho y que es donde de verdad nos conectamos. Hay una pregunta sobre cómo se llama el libro de Celia, para cuando salga en castellano, o si lo quieren buscar en portugués por ahora. Circulando dentro y afuera del círculo. Narrativa de una práctica en procesos circulares. Está siempre muy cerca. De reciente publicación. Sí, noviembre. Año pasado, noviembre. Son muchos años de la práctica y yo voy contando algunas cosas que pasaron en el círculo, porque es una narrativa, en círculo se cuenta historia, entonces el libro cuenta historia también. Qué bonito. Bueno, ya cuando nos podamos encontrar y cuando podamos viajar, vamos a ver la forma de que Celia llegue a Paraná, porque les cuento que Lola ya estuvo en Paraná, como dijo en el año 2012, hace mucho, es parte de la familia, la gran familia del Centro de Mediación. A Celia a esta altura ya también la vamos a hacer parte de la familia. Tenemos que, claro, por ejemplo, venir a que presentes en Paraná la obra traducida. Cuando esté en castellano, ya te comprometo acá en público, y hay testigos y están diciendo que sí, que quieren, que hagamos la presentación en Paraná de tu libro en castellano, y ya vamos a tenerte en persona, y bueno, la verdad es que realmente considero que ha sido un cierre de lujo para nuestro ciclo, con tan luego Lola desde Barcelona, Celia desde Río de Janeiro, y todos ustedes de diferentes puntos. Gracias enormes por acompañarnos. Les propongo que nos despidamos con una palabra de cómo nos vamos. La dejo con audio a Lola y a Celia para cerrar la despedida. Agradecerles a todos, agradecerles a las defensoras ahora que están acompañándonos, y despedirnos con una palabra en el chat de cómo nos vamos. ¿Querés empezar, Lola? Uy, a mí es que gracias infinitas a Irina, a la Defensoría, y a Celia por las conversaciones que hemos tenido, y muchas gracias por el tiempo. Ha sido fantástico, me lo he pasado muy bien, y como tú dices, me podría tirar horas y horas, así que solo que gracias. Yo también quiero agradecer, decir gracias a Irina, Lola, y a todos, porque el tiempo es algo muy, muy precioso hoy, y estamos aquí, y vosotros están nos brindando con el tiempo. Muchas gracias por esto, por la compañía en este encuentro. Bueno, nos saludamos ahora. Vieron que cuando estamos así a gusto nos cuesta despedirnos y nos cuesta irnos. Gracias a todos por estar y por seguir acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir desde lejos. Gracias, Marta. Chau a todos. Chao.
she loves you.